Shalom, queridos Haverim Haverot, bienvenidos a nuestra clase número 93 de Introducción al Judaísmo en Kol Tuv Sefarad. Hoy, terminando nuestro tema de el espacio público. Hablamos un poco de cómo funciona la ética judía, hablamos de la intersección de términos centrales como Dina de Malhut Dinah, o Mipnei Eva, o el audio no me parece bajo, no sé. No sé si otras gentes están teniendo problemas. Súbele a tu computador. Y hoy vamos a hablar de la intersección entre la ética y la halajá de manera práctica. Vamos a ver textos de cómo se maneja, o sea, cómo la halajá legisla actividades que nosotros vemos como cuestiones públicas, como cuestiones éticas. Vamos a tomar dos ejemplos. Un ejemplo es el tema de Bikur Jolim, de visitar a los enfermos, y el otro tema que vamos a tratar es el tema de la tzedakah, de cómo dar tzedakah. Y, o sea, a pesar de que estos son temas grandes, son temas de ética común, del espacio público, etcétera, 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 vamos a ver que en el judaísmo al menos se presenta esto en el trasfondo y a través del lente de la halajá. Entonces, acompáñenme a ver este texto que lo preparó la rabina Erin London. Lo traduje yo para la comunidad de Najaría, aquellos Haverim de Najaría, que hay solo como uno o dos, entonces pues les tocará repetir el tema. Ok. ¿Dónde está el de la rabina? Bikur Jolim. Entonces aquí lo vi, Bikur Jolim. Ok, Bikur Jolim español. Fantástico. Okay. Entonces, tenemos el tema de visitar a los enfermos. Uno podría decir es un tema importante de la ética, de Gemilut Hasadim. Pero vamos a ver, una vez yo aplico categorías halágicas, una vez yo transformo este acto de caridad, este acto de humanidad en una mitzvah, cómo comienza a destilarse en el campo de la legislación. Y vamos a utilizar posiblemente la formulación más detallada, que es la de el Marán, la de Rabbi Yosef Karo. Vamos a subir exacto. Bien grande el texto para que se vea luego en una pantallita. Okay. Dice el Marán, dice Rabbi Yosef Karo en Shulchan Aruch, Yoreh Deah 335. Es una mitzvah visitar a los enfermos. Ok. Los parientes y los amigos cercanos pueden visitar de inmediato. Los demás después de 3 días. Y aquí comenzamos a ver que ¿por qué necesitamos halajá? ¿Por qué necesitamos halajá? Porque muchas veces la gente entra a hacer el bien basado en sus instintos morales. Esta persona está enferma, vamos a visitar, ¿y qué acaba haciendo? ¿Qué acaba haciendo? Acaba haciendo peor el paciente. Entonces, especialmente los primeros días, cuando uno está enfermo, que suelen ser los peores días, pues viene todo el barrio a visitarme, eso no es bueno para mí.
Entonces, esto es interesante porque tenemos algo, un acto que uno podría decir, es un acto de caridad, estoy visitando a los enfermos, qué cosa tan buena, pero al establecerlo dentro del marco de la ley, entonces yo también puedo comenzar a introducir, de cierto modo, la experiencia y cosas que favorecen al enfermo. Porque a veces la gente pues, quiere hacer una mitzvah y salen corriendo, pero no necesariamente es bueno para la gente. Entonces, aquí es donde vemos que la halajá comienza a veces a introducir esta sabiduría histórica que tenemos sobre la mitzvah. Es una mitzvah de oraita, es una mitzvah, o sea, es una mitzvah que los rabinos deducen de amar al prójimo como a ti mismo, otros lo deducen de Dios. Esa es la primera parte del texto, es justamente de dónde proviene esta mitzvah. Este texto, la rabina Erin lo puso en Sefaria y les voy a poner el vínculo para que lo puedan ver. Es un estudio muy bonito que hizo con la comunidad de Najaría. No obstante, si la persona está muy grave, todos pueden visitarla de inmediato. ¿Ok? Si la persona puede que se esté muriendo, entonces hay que poner todo el esfuerzo de tratar de visitarla. Una persona mayor debe visitar a un menor de edad, incluso varias veces al día, incluso si la persona tiene la misma edad. Es decir, aquí no hay, en términos de Bikur Jolim, no hay pedigrí, no hay jerarquía. No hay jerarquía, ni de edad, ni de riqueza. No, yo soy muy importante, yo no tengo que ir a visitar a este filipichín. No. La mitzvah de visitar a alguien se aplica a todo el mundo sin diferencia. Cualquiera que exceda esta medida es loable, pero debe tener cuidado de no molestar al paciente. Es decir, uno puede visitar al enfermo cuantas veces quiera, siempre y cuando no moleste. Ese siempre y cuando, ahí es donde la halajá es genial. Porque, o sea, yo decir, éticamente, ama a tu hermano, ve, visítalo cuando está enfermo, muy loable, pero una vez, la halajá aquí, de cierto modo, puede poner freno y orden a veces los sentimientos morales desbocados de la gente. ¿Ok? Este es el Ramá, Rabbi Moshe Isserlis, que es el glosista que nací sobre el Shulchan Aruch. Y trae una pregunta bien interesante. Hay aquellos que mantienen que incluso un enemigo debe visitar a un enfermo. Mi enemigo mortal está enfermo, lo puedo ir a visitar. Y el Maharal dice, sí, es mi obligación ir a visitar a mi enemigo. Muy loable. Wow, o sea, usted va, una persona con la que usted tiene problemas, va y la visita en su momento de debilidad, en su momento de dolor. Viene el Ramá y dice, ¿será que eso sí es una buena idea? Esto no me parece correcto, ya que una persona no debe visitar a su enemigo enfermo o cuando está en duelo, cuando la persona acaba de perder a alguien, no sea la persona piense que el enemigo viene a regodearse en su desfortuna, lo cual causará más sufrimiento. Y esto es lo que a mí me parece, esta es mi opinión. ¿Ok? O sea, miren el nivel de precisión con el que la halajá, y es interesante porque si ustedes leen las fuentes mucho más tempranas, el Rambam o el Talmud, sobre Bikur Jolim, es tremendamente amplio. Visita a los enfermos, visitar a los enfermos es muy bueno, visitar a los enfermos no tiene medida, uno puede hacerlo cuantas veces quiera, pero aquí ya es el Shulchan Aruch, que es siglo XV, siglo XVI, donde de cierto modo ya la halajá ha ido perfeccionando diciendo, mire, tal vez no es una buena idea. Hay gente que cuando usted la visita causa más dolor que no visitarla.
¿Y cuál es entonces el valor central aquí? Mi mitzvah de que, oh, yo fui, me siento súper sadik porque fui y visité a ese tal por cual, ¿cierto? Aún cuando estaba enfermo fui y lo visité. ¿Cuál aquí es el valor principal de acuerdo al Rama? El valor principal es que la persona que el enfermo esté bien. ¿Hay alguna referencia sobre la visita de un enfermo masculino por una mujer viceversa? No, no al menos en estas fuentes. Por supuesto, hay cuestiones de tzniut, si la persona pues está descubierta o pues no es muy modesto entrar ahí, pero hasta donde yo conozco no hay fuentes de esto, pero pues estoy absolutamente seguro que hoy se las inventan. ¿Ok? ¿Cuál es tu preocupación, Ari? ¿Qué te preocupa de que un hombre visite una mujer o que una mujer visite un hombre? Ok, me debes la respuesta mientras yo veo esto. Un visitante no debe sentarse en la cama del enfermo. Dígame, ¿cuál es el valor central aquí? O sea, de lo que han leído, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que yo me sienta bien visitando, yo hacer mi mitzvah, o ¿cuál es el valor central? El valor central es la comodidad del enfermo. No, pero ¿qué es lo que te preocupa, Ari? Esa pregunta no es teórica. Ninguna pregunta halógica es teórica. ¿Cuál es tu preocupación? O sea, en todas esas cuestiones de Seniut, la persona está enferma, o sea, ¿qué? Que se van a poner ahí, se le va a botar encima. No, o sea, en mi opinión, no hay restricción. Todas estas reglas de la hipersexualización del judaísmo, en mi opinión, en los últimos 50, la hipersexualización de la halajá, no corresponden a nuestro nivel de interacción social. Si yo puedo ir y trabajar en la misma oficina con una persona del género opuesto y no botármela encima como un sátiro libidinoso, puedo ir a visitar al hospital sin necesidad pues de un chaperón. Y ese es el mundo en el que vivimos la mayoría de nosotros. Ok, pues ese no era el mundo en el que vivían los rabinos del Talmud, pero es el mundo en el que vivimos nosotros, donde de cierto modo las relaciones entre los géneros están normalizadas. Por eso, Javerín, cuando hablamos del tema de Seniut hace unas 15 clases, lo más importante es interiorizar lo bueno y lo malo y no tapar a la persona, tapar, porque esa es ahorita así es que se maneja todo esto en el mundo observante hoy en día, ¿cierto? Restringir, tapar, las mujeres van en este lado de la calle, los hombres van en este lado de la calle, las mujeres entran por esta puerta, los hombres entonces, eventualmente, o sea, espero que nadie lea tu comentario en el mundo ultraortodoxo porque se van a inventar hospitales para hombres y hospitales para mujeres. En tu comunidad segregan, o sea, no entiendo de dónde viene esta pregunta. En mi opinión, no hay necesidad de segregar. Un hombre es meritorio para un hombre visitar a una mujer, es meritorio para una mujer visitar a un hombre. A menos de que vaya a ser, pues, una persona que tenga no sé, un escaso extremo, un testículo inflamado o vaya a estar desnuda. O sea, que en ese caso la persona se va a sentir humillada, pero de otro caso, hoy en día nosotros tenemos una normalización de las relaciones entre los géneros. Ok.
Me corrijo. Ok. No visitamos al enfermo durante las 3 primeras horas del día, ya que su enfermedad es menos pronunciada en la mañana y el visitante podrá pensar que el enfermo no necesita oración. Aquí comenzamos ya a ver un segundo valor. Primer valor que tenemos en las primeras 3 alajot es confort de el enfermo. Lo importante en la mitzvah es no molestar a la persona que uno está tratando de ayudar. Aquí comenzamos a ver un segundo valor que comienza a entrar, que es la oración. Es una obligación rezar por la persona. Tampoco debemos visitar en las últimas 3 horas del día, ya que la enfermedad es más pronunciada y el visitante tal vez crea que sus oraciones no tienen valor. Y esto es algo que puede sonar muy anecdótico de parte del Shulchan Aruch, pero que yo he visto cuando yo era capellán en un hospital, es algo que tiene cierto nivel de verdad. La gente en la mañana se siente mucho mejor. Y el peor momento para estar en un hospital es la tarde, la caída de la noche. Posiblemente es porque la gente se deprime, porque el sol se pone, porque se pone oscuro, porque se pone frío. La gente empeora dramáticamente. No todo el mundo, hay gente pues que igual se muere al mediodía, se muere en la mitad de la noche, pero son ciclos y uno sí ve como un decaimiento hacia las horas de la tarde. Entonces, no debemos visitar las últimas 3 horas del día, ya que la enfermedad es más pronunciada y el visitante tal vez crea que sus oraciones no tendrán valor. ¿Por qué? Porque cualquiera que visite a un enfermo y no pida misericordia por él, o sea, no rece por él, no ha cumplido su mitzvah. Habiendo dicho esto, Javerim, si la única hora en la que ustedes pueden visitar al enfermo es a las 7 de la mañana y saben que no lo van a despertar, que no lo van a molestar, visiten al enfermo. ¿Ok? Aquí lo que el Shulchan Aruch está describiendo de una manera ideal es hay que visitar al enfermo cuando no esté ni muy grave ni muy saludable. Pero pues en nuestra vida, o sea, recordemos que cuando el Shulchan Aruch escribe esto, y ciertamente esa era la realidad en la época talmúdica, o sea, la gente vivía en pueblos. Ah, se enfermó fulanito. Ah, bueno, pues yo pues puedo ir a visitarlo cuando quiera. Pero esto de tener que agarrar el metro y cruzar la ciudad y coger taxi, coger un Uber para ir a visitar a la persona, y los hospitales dicen, no, que usted tiene que estar aquí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto pues ha cambiado mucho. O sea, en mi opinión, esta alajá expresa un valor de que uno debe tratar de visitar a la persona no cuando esté ni muy grave ni cuando esté muy bien, pero pues hoy en día la realidad de las visitas médicas, pues yo creo que supersede esta alajá. Alajá 5. Cuando una persona pide misericordia por un paciente, si está en presencia del enfermo, puede hacerlo en cualquier lenguaje. Pero si el enfermo no está presente, debe hacerlo en hebreo. ¿Ok? Eso es lo que dice el Shulchan Aruch. Si ustedes lo único que pueden es pedir misericordia en español, pidan misericordia en español. Muchas veces cuando nosotros estudiamos un texto halájico, más allá de la letra de la ley, de lo que está escrito, debemos tratar de ver cuál es el valor. Y cuando hay grandes cambios sociales, tecnológicos, ideológicos, debemos de ver cómo se preserva el valor, si bien en muchos casos no se puede preservar la letra de la ley. ¿Ok? Cuando alguien reza por un enfermo, debe incluir una petición por todos los enfermos del pueblo de Israel, diciendo que el Eterno tenga misericordia de fulano, fulana, entre todos los enfermos de Israel. Beto Sha'ar Jole Israel. Ustedes han estado aquí los miércoles en nuestro minyan virtual de la mañana. Yo digo Sha'ar Jole Israel, Sha'ar Jole Haolam.
¿Por qué? Porque mi labor como ser humano, y tengo muchos grandes amigos que no son judíos, no solo es rezar por la curación de los judíos, sino rezar por la curación de todo el mundo. Como ser humano yo siento afinidad y siento empatía por toda persona enferma. ¿Por qué? Porque yo me enfermo no como judío, yo me enfermo como ser humano. Entonces, aquí ustedes ven, por ejemplo, que en mi aplicación halágica de estas alajot de Bikur Jolim, yo estoy tratando de preservar el valor que presenta el Shulchan Aruch, pero a la vez estoy expandiendo muchas de las cosas que dice el Shulchan Aruch. Y esto es no solo correcto, sino que esto es lo que hace la halajá y lo que ha hecho la halajá a través de toda la historia. ¿Okay? Si es Shabbat, deberá decir Shabbat Himilizok, a pesar de que no pedimos en Shabbat, que venga pronta corazón Rufuá, Krobalabo, hashtag Luis Marcaribe, nomar, amén. No visitamos pacientes con problemas intestinales, ni con enfermedades del ojo, ni con problemas de la cabeza. Igualmente, todos los enfermos para los cuales es difícil la interacción social, así como el habla. Volvemos al valor central de no humillar al enfermo, de no molestar al enfermo. Alguien que sabe que huele feo, alguien que sabe que tiene problemas mentales, alguien que sabe que no va a poder hablar, para el cual va a ser va a causar angustia no poder recibir a la gente. Tal vez estas personas no es bueno visitarlas de frente. Entonces aquí el Shulchan Aruch nos da una opción. No visitamos a estos pacientes directamente, sino que entramos en el vestíbulo de su casa, preguntamos por su salud, preguntamos si necesitan algo y escuchamos sobre su estado y rezamos por ellos. ¿Ok? Entonces, usen su sentido común para determinar cuánto visitan a un enfermo, si visitan a un enfermo. Hoy en día tenemos una gran herramienta, que es algo que no tenía el Shulchan Aruch. ¿Qué es esto? Y sí, yo sé que a veces, o sea, no es lo mismo estar ahí y tomar la mano de la persona y poder rezar por ella, pero Javerim, a veces es hasta mejor a través de esto. Rabbi Moshe Feinstein le hicieron la pregunta, ¿yo cumplo con mi mitzvah de Bikur Jolim si llamo a la persona por teléfono? Y la respuesta es sí. Hoy en día que tenemos videos de WhatsApp, puedo yo estar en el otro lado de la ciudad, puedo estar en otro país. Yo los he visitado algunos cuando me avisan, cuando se enferman. Muchos de ustedes se enferman y no me avisan. Y podemos visitar y puedo darles un Misheberach. Y a veces se los dejo por mensaje de voz. Es un nuevo mundo. Y en mi opinión, cualquier cosa que vaya a hacer sentir mejor al enfermo, que esté dentro de nuestras posibilidades, donde podamos pedirle a Dios por la recuperación del enfermo. Y también, mucho más aún, o sea, rezar es muy chévere, pero rezar también es muy fácil. Rezar también es muy fácil. Y aquí es donde hay donde la mitzvah puede llevarse a otro nivel. Preguntamos si necesitan algo. Y no solo el enfermo rara vez necesita algo. El enfermo está ahí, que necesita otra cobija, necesita que lo dejen dormir, necesita que le cambien el canal. Esto es algo que hoy en día somos muchísimo más conscientes, y es que cuidar de los enfermos requiere una inmensa cantidad de trabajo. Y es una inmensa mitzvah ocuparse de aquellas personas que se ocupan de los enfermos. ¿Ok?
Cuando yo trabajaba de capellán en St. Luke's Hospital en Nueva York, muchas veces lo más que la gente podía hacer, o sea, las mitzvot de las que yo me sentía como más orgulloso, porque yo a esta gente no la conocía, no eran mis amigos, era gente, yo entraba, decía, buenos días, soy el capellán, soy el estudiante rabínico Juan Mejía, necesitan algo. Y mucha gente, la mayoría pues eran dominicanos católicos, decían pues no, padrecito, padrecito, el padrecito sí, el padrecito judío ya llegó. Muchas veces la mitzvah no era tanto sentarme con la persona, no me conocía, le podía dar yo un misheberach en español, ¿cierto? Diciéndole que Dios le grade de curación, si la persona quería. Hay gente que decía, no quiero que me visite, y uno se iba. Es la función del capellán. Pero muchas veces era sentarse con el enfermo mientras la esposa o la hija o el hijo o el primo o el hermano iba al baño. O podían bajar y comerse un sándwich y volver y quedarse con la persona 20 minutos. La persona por lo menos estaba a veces dormida o inconsciente o delirando. Pero poder ocuparse de aquellos que se ocupan directamente de los enfermos, en mi opinión, eso también es una extensión tremendamente santa de la mitzvah de Bikur Jolim. ¿Ok? Entonces, este fue un pequeño ejemplo de mostrar cómo una noción ética, una mitzvah que es ciertamente Gemilut Hasidim, es mostrar amor, mostrar altruismo, hacer una buena acción. A veces necesita un poquito de afinamiento a través del proceso halágico para que simplemente esto no se vuelva una cuestión narcisista de que yo quiero hacer mitzvot y no me interesa si usted quiere o no que lo visiten y no me interesa si usted quiere o no que yo esté en su cuarto o por cuánto tiempo o cuánto lo visite, sino que en muchos casos la cuestión ética que debemos hacer es a veces limitar nuestra vida ética. Puede sonar paradójico, pero es cierto. ¿Ok? Pregunta, yo tengo un libro de los salmos y nombra ciertos órganos y lo relaciona con algunos salmos. ¿Esto es cierto o de dónde viene? Adivinen de dónde viene. Viene de la brujería. ¡Ah! Es decir, de la medicina popular medieval, que proviene de la astrología, que proviene de toda una serie de partes del contexto cultural. ¿Es cierto? No, no es cierto. No hay salmos para el hígado. O sea, los hay, pero como no sé si vieron la parashá de esta semana sobre Shofetim 4, Javerim, es muy difícil porque la inmensa mayoría del mundo religioso e incluso el mundo judío piensa que la religión es una serie de fórmulas para sobornar a Dios y para hacer que Dios haga lo que yo quiero que Dios haga, para imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Las piticas rojas, las novenas al Divino Niño, los peregrinajes a Meca. Muchas de estas cosas tienen aspectos positivos. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de la gente que lo hace dentro del judaísmo, fuera del judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en el budismo, a veces espera que porque yo hice esto, entonces Dios me tiene que dar lo otro. Eso, y estos salmos, que este es el salmo para el corazón, y este es el salmo para el catarro, este es el salmo para la diarrea y para la impotencia y para la caspa. Si tienen eso, vayan al médico. Rezar
no les va a ayudar a sobornar a Dios. Y esta es una idea que es frustrante, porque la inmensa mayoría de los rabinos que enseñan les están diciendo, o sea, están echándole fuego a esa idea. Si tú rezas, si tienes emuná y Moshe Balanga y necesitas tu milagro, y si diezmas lo suficiente, y si mandas a mis Bajurei Yeshiva a rezar al cótel, se te va a cumplir tu deseo. Primero que todo, yo no puedo prometer tal cosa. Y segundo que todo, no me parece, o sea, me parece que ese tipo de religión es una religión profundamente malsana. Profundamente malsana. Porque lo que trata de hacer es que trata de convertirme a mí en Dios. Que si yo puedo hackear a Dios, si yo sé la combinación especial de salmos con pitas rojas, con velas verdes, con decirlo en la mañana, en un miércoles de junio, bajo la casa de Acuario, entonces, y esto me va a servir para esto, entonces Dios no es Dios. Dios es mi esclavo, Dios es un sistema que yo puedo hackear. El judaísmo que yo predico es un judaísmo muy aburrido y tremendamente difícil. Es un judaísmo de servicio, donde yo sirvo a Dios, Dios no me sirve a mí. Donde yo obedezco a Dios, Dios no me obedece a mí. Este no es el judaísmo de las masas. Este no es el judaísmo de la Kabbalah. Este no es el judaísmo de las piticas rojas y de la gente que pone noticas en el cótel. Esta es posiblemente mi tragedia. Hay gente que ve mi vida religiosa y le parecerá no solo profundamente hereje, sino además tremendamente aburrida e insípida. Y seguramente, o sea, y por esta razón seguramente nunca tendré muchos talmidim. Pero al menos saco tremenda satisfacción de que uno, no les estoy mintiendo, porque yo nunca les voy a hacer promesa de que Dios te va a hacer este milagro en tu vida si tú haces esto. Yo no soy capaz de hablar por Dios. Y segundo, el judaísmo donde yo no puedo manipular a Dios, a pesar de ser tremendamente difícil, es un judaísmo de inmensa dignidad. Porque lo que yo necesito es conocerme a mí y tratar de servir mejor a Dios y al prójimo sin esperar recompensa. Esta obsesión que hay en la religión en general, incluido el judaísmo popular, el judaísmo que vende, ¿cierto? En las otras comunidades emergentes, donde te vende barato, la verajá te vende barato. E incluso en las comunidades establecidas, donde viene el sadik a dar verajot y a curar mujeres estériles y todo este cuento, es que el problema de ese judaísmo es que siempre está buscando él la recompensa. ¿Qué más recompensa que estar vivos, Javeri? ¿Qué más recompensa que estar vivos? Yo no creo que yo pueda afectar a Dios. Y especialmente de la manera tan específica, pues, de que este es el salmo para los callos de los pies, este es el salmo para el mal aliento, este es el salmo para los problemas estomacales. ¿Qué pasa si yo digo ese salmo y no me curo?
puedo llegar a dos conclusiones. O es que hice mal el ritual, porque si lo hubiera hecho bien me hubiera curado. O mucha gente incluso llega a esta noción. Dios no existe. No, y en efecto esta gente tiene razón. El Dios que ellos creen que existe no existe. El Dios que es una sirvienta cósmica para ellos y para su grupito de gente que es como ellos, no existe. Dios es más grande que yo, que ustedes, que todos los judíos, que todos los cristianos, que todos los budistas puestos juntos. Y la inmensa mayoría de la gente religiosa cree que Dios es su sirvienta o su esclavo, su robot. Y que ellos, y solo su grupito de iluminados tiene la clave para hackear a Dios. Sigan montados en ese bus, van a ser muy felices hasta que no les funcione. Pero seguramente, y esta noción de teología, esa noción de teología es a la que podemos achantar las cruzadas y todas las abominaciones que todas las religiones han desatado sobre el mundo, provienen de esa noción muy común, de la cual el judaísmo no se escapa tampoco, de que yo puedo controlar a Dios, de la teurgia, de que hay ciertas combinaciones de rituales que hacen que Dios haga lo que yo quiera. Y en mi aburrida teología esto es absolutamente imposible, y no solo es absolutamente imposible, sino que es indeseable, porque es profundamente injusto. El Dios en el que yo creo dejó unas reglas muy claras, naturales, donde si yo hago ciertas cosas me va a ir bien, me va a ir mal. Puedo hacer lo mejor y me dejó también una Torah, una mitzvot que me dan sentido y que me ayudan a ser feliz y a hacer el bien. No siempre me van a hacer exitoso, no siempre me van a hacer bendecido, #blessed. No siempre me van a llevar, no siempre va a ser fácil. Pero tengo la dignidad de que yo no estoy haciendo esto esperando X o Y o Z recompensa. Y no me voy a quedar esperando que Dios me haga los mandados, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacerle los mandados a Dios, es ayudar a que de una manera muy pequeña, en este pequeño punto azul, como del que hablaba Carl Sagan, todos estemos un poquito mejor. Así es como yo sirvo a Dios. Vea, Haftahet Adonai Eloheja, amar a Dios es en hacer este mundo un poquito mejor. Fin del comunicado. Ok. Aquí sacado del excelentísimo blog del rabino Uriel Romano, se lo recomiendo, un excelente rabino. Vamos a leer brevemente sobre los 8 niveles de la Tzedakah, como otra forma de mostrar cómo cuestiones éticas tienen expresión en la Torah. Ok, bien. El Rambam, en Ilhot Matanot Aniim, en el Mishneh Torah, habla de que hay 8 niveles en los que yo puedo dar cosas a los pobres. ¿Ok? Dice que es una mitzvah dar regalos a los pobres, que es una mitzvah ocuparse de los menos, y que es una mitzvah que tiene todo el mundo, incluso los pobres. Todo judío debe dar tzedakah. Así viva de la tzedakah, este judío tiene que interiorizar que siempre hay alguien peor que él o que ella, y dar tzedakah. Y entonces el Rambam comienza a decir, bueno, pero ok, dar a los pobres es una acción a veces moralmente complicada, ¿cierto? Darle caridad a alguien para que luego vaya y se haga daño. Por ejemplo, alguien que esté pidiendo plata para drogas.
O a veces mucha gente da simplemente para sentirse bien. Oh, tan filantrópico yo. Y aquí el Rambam, y lo bonito de la alajá es que la alajá, o sea, para el Rambam lo importante es el acto, lo importante es igual, la gente tiene que, los pobres tienen que comer, pero lo que nos da es una cadena de preferencias. ¿Ok? Y aquí estamos los 8 niveles de la sedaká del Rambam. El octavo y más bajo grado de caridad es cuando se da una pequeña y directa donación a desgano, luego de que se es pedida. Bueno, regáleme una monedita. Tome, chino. Ay, cada vez hay más pordioseros en la calle. No es ideal. Esa acción éticamente no es ideal. Pregunta, ¿es una mitzvah? La respuesta es sí. Pero es una mitzvah de un valor menor. Segundo nivel. El séptimo nivel es cuando se da menos de lo que se puede, pero con alegría, luego de que se pide. Ok, entonces no puedo dar todo lo que puedo, pero al menos lo doy con una sonrisa. Porque aquí el Rambam está considerando que la pobreza no solo es un fenómeno económico, sino que la pobreza es un fenómeno también psicológico. Es un fenómeno espiritual. Muchas veces la persona que está pidiendo, la persona necesitada, está profundamente mortificada por tener que pedir. Y si se da con desgano, con soberbia, eso es peor. Pero alguien que da además con alegría, con diciendo, oiga, yo entiendo lo que se está pasando, así de menos, eso es un grado más alto. El sexto nivel es cuando se da directamente al pobre. Aquí entonces los primeros niveles es cuando lo pide un tercero. Estamos recolectando para la viejita de la esquina. Bueno, aquí tiene. ¿Okay? Sexto nivel es cuando se da directamente al pobre en medida suficiente cuando aquel lo solicita. Entonces, directamente a la persona. Y el quinto nivel es cuando se hace de acá directamente al pobre sin que éste lo pida. Yo sé que usted está mal, sé que no está pidiendo, pero lo voy a ayudar. Quinto nivel. El cuarto nivel es el de la donación indirecta. El que recibe conoce al donante, pero aquel no conoce la identidad del beneficiado. Entonces yo le doy a alguien, al rabino, a un tercero, digo, rabino o gabay o la persona de esta sedacá. Y va la persona y dice, esta sedacá la dio fulanito. Entonces el que recibe tiene gratitud, pero el que dio no sabe a quién lo da. Y ese nivel de anonimato vamos a ver que es importantísimo. El tercer nivel, el donante conoce la identidad de quien recibe, pero el que recibe no conoce la identidad del donante. Que yo sé a quién le estoy dando, pero el que recibe no sabe. Entonces le dejo, como en Ushpicin, le dejo a la persona un sobrecito debajo de la puerta. Yo sé a quién se lo di, pero la persona que lo recibe no sabe quién es. Sedaká puede ser cualquier cosa, cualquier regalo, matanot, aniyim.
Así se llama el capítulo del Rambam. Regalos a los pobres. En el mundo talmúdico la gente no daba plata, la plata era muy escasa, o sea, la gente daba comida, la gente daba una frazada, la gente daba cosas directamente. Hoy en día pues es muchísimo más fácil dar dinero. ¿Ok? Pero cualquier cosa que yo dé a un pobre cuenta bajo la mitzvah de Sedaka. En el segundo nivel, el donante no conoce al que recibe y a su vez el que recibe no reconoce al donante. Y esta era la forma en la que se hacía en las comunidades talmúdicas. Había una cosa que se llamaba la Kupat Sedaka, donde la gente ponía dinero y había un comité que contaba el dinero y lo repartía. Entonces, yo doy, pero no sé quién está recibiendo. Y el que recibe sabe que alguien dio, pero pues no sabe quién. Y así, de cierto modo, el que recibe se ahorra la humillación. Y el que da, volviendo a este tema un poquito teológico del que estábamos hablando antes, puede dar sin la recompensa directa de, yo le di a esta persona. Porque a veces uno dice, o sea, imagínense un político. Cuando el político regala el mercado, regala, te doy una casita, y salen las fotos. Eso es sedacá, sí, es sedacá, pero es una sedacá muy baja porque la persona, o sea, está recibiendo beneficios al dar, beneficios a veces muy mezquinos y personales. Yo me estoy sintiendo superior a usted porque tengo más plata. Pero cuando el que recibe no sabe de quién recibió y el que da no sabe a quién le da, entonces pues esto desaparece. Di plata, confío en el comité, confío en el gabay, confío en el rabino que le estén dando a la gente que merece y de ahí para adelante no sé. Y por último, la forma más elevada de sedacá es ayudar a una persona a salir de la pobreza, que es resolver el problema. La pobreza, la desequidad económica es un problema con muchas aristas, es un problema con muchos lados, psicológicos, sociales, económicos, familiares, en el mundo de género. Ser una mujer pobre no es lo mismo que ser un hombre pobre. Ser una mujer pobre con familia no es lo mismo que ser un hombre soltero pobre. Y muchas veces la mitzvah de Sedacá es este proceso eterno. Los pobres, dice la Torah, nunca desaparecerán de la tierra. A veces es una cosa como sin sentido, ¿no? Eche plata y invierta y la gente sigue en la pobreza y siguen estos ciclos. El Ramam es claro. La forma más alta de Sedacá, rompe el círculo. Rompe el círculo. Saque a la persona de la pobreza no dándole plata, sino déjela que sea autosuficiente. Para eso va a tocar nivelar a la persona, ¿cierto? Nivélela. Porque si no, pues si está endeudado, si vive en la calle, pues nunca va a poder salir de pobre. Se va a necesitar una inversión, pero eventualmente se va a necesitar educación, se va a necesitar trabajo. Con esta frase, con estos ocho niveles de la sedacá, ustedes podrían ya trazar una política económica de un país en vías de desarrollo. ¿Cuánta de nuestra inversión social es de los niveles más bajos de la forma de sedacá? Es una cuestión por interés, por votos, donde todo está identificado, no solo identificado, están marcados con la cara del político, ¿cierto? ¿Qué pasaría si le apuntáramos un poquito más a los modelos altos del Rambam? Introducir este anonimato para
de cierto modo, minimizar la humillación y minimizar el interés. Pero eventualmente la gran solución es romper el ciclo. Romper el ciclo. Sacar a la gente de la pobreza, que ya no necesiten SEDACA. Y para eso se necesita educación, trabajo, etc. Javerín, la clase de hoy fue un poquito breve porque tuvimos clases de filología y en media hora tenemos Selijot y tenemos Sukkah. Entonces, hasta aquí nos trajo el río hoy. Nos vemos la próxima semana. No hay clase. Entonces, dejen un segundito, apago.